Muy buenas tardes con todos. Efectivamente, mi nombre es, soy Carlos David, algunos me llaman Carlos, otros David, a mí me gusta que me llamen David. Efectivamente, soy arquitecto de redes de conectividad para entornos empresariales en Huawei. El día de hoy vamos a hablar justamente de la conectividad que nos resulta más familiar, porque finalmente somos usuarios directos de ella. Estamos hablando de las redes de tipo campus. ¿Qué es un campus? O una red de tipo campus? Cuando pensamos en campus o escuchamos la palabra campus, pensamos normalmente en un campus universitario. Efectivamente, en un campus universitario se puede implementar una red de tipo campus LAN, es decir, una red que va a dar conectividad a usuarios, a dispositivos, a cámaras, actuadores, a motores, etcétera. Y este tipo de redes también se pueden implementar en un edificio como este, en una institución gubernamental o una empresa como en la que yo trabajo, o en un hospital o en un hotel, en fin. Entonces, una red de tipo campus es justamente este tipo de redes que van a dar conectividad a dispositivos y a personas y van a llevar el tráfico de información, ¿no?, los datos, hasta un punto en el que salgan hacia Internet, hacia otro campus muy parecido, hacia un centro de datos, hacia la nube, ¿no? Es lo que normalmente denominaríamos tráfico norte-sur. Y por supuesto, este tipo de redes son susceptibles a la transformación digital y a la capacidad de convertirse en redes de tipo inteligente y de alta calidad, justamente para brindar aquello que se va a repetir muchísimo en esta presentación, y es la experiencia, ¿no? La experiencia de uso de una red como esta. Vamos a ver cuáles son las tendencias y los desafíos en la construcción de un campus de tipo empresarial. Hablamos de procesos en donde la digitalización o la transformación digital está muy acelerada, principalmente por la multiplicación de dispositivos y de tráfico, sobre todo de tipo de audio y de video. Cada vez es mayor la cantidad de videoconferencias, para poner un ejemplo muy claro y sencillo que todos vamos a entender, que se dan en las empresas. Cada vez es mayor la comunicación a través de una videoconferencia, y de una videoconferencia que tiene que funcionar en alta resolución, en donde se va a transportar información, en donde no va a haber freezing, en donde tienen que darse las condiciones necesarias para que la comunicación sea fluida, ¿no?, entre todos los participantes de este tipo de videoconferencias. El crecimiento de terminales es cada vez mayor también. Conversaba con un director de soluciones de un partner nuestro, que me comentaba que en su casa tiene más de 40 dispositivos conectados a una red inalámbrica. Más de 40, entre domótica, los televisores, los electrodomésticos, sus celulares, los gadgets, en fin, más de 40. Si estamos hablando de ese nivel de conectividad en una casa, pensemos en cuánto mayor será la cantidad de dispositivos que se conecten en una empresa. Y finalmente, la cantidad de datos se ha multiplicado de manera evidente en los últimos años, sobre todo por el acceso a la nube, el uso de recursos basados en inteligencia artificial y requerimientos de seguridad. Entonces, existe una expansión muy grande, muy agresiva, en cuanto a requerimientos de conectividad y en cuanto a datos que se generan en la red. Y esto evidentemente va a implicar una serie de desafíos en los campus de tipo empresarial, y el más inmediato es el Wi-Fi no funciona como debe, hay problemas de cobertura, estoy en un lugar en donde tendría que conectarme y no me conecto, o si me conecto no tengo la velocidad que necesito, o me puedo conectar y puedo transmitir, pero me muevo un poquito y hay interferencia, o me desconecto, o hay zonas de interferencia. Entonces, la cobertura es insuficiente para toda esta avalancha de tráfico que yo necesito pasar, por ejemplo, si es que estoy haciendo una videoconferencia en un dispositivo móvil. Hay poca visibilidad, la operación y mantenimiento tiene el dolor de cabeza de que no sabe que el cliente o el usuario final está sufriendo problemas de conectividad, sino hasta que le llaman por teléfono y le dicen: oye, tengo un problema de conectividad, estoy tratando de moverme con mi dispositivo y se me corta la señal. Entonces hay poca visibilidad de la experiencia del usuario, y está más propensa a ser una experiencia más bien reactiva.
a solucionar problemas en lugar de optimizar la red antes de que los problemas ocurran. Una poca capacidad de mantenimiento porque existen muchísimos más dispositivos y tenemos no necesariamente un ejército de personas que sea capaz de gestionar esta red y finalmente una muy baja eficiencia en la operación y mantenimiento. Como dije, nos volvemos reactivos en la operación y mantenimiento, estamos como bomberos apagando incendios, en lugar de ver qué es lo que se puede hacer con esa red para que funcione de mejor manera, para optimizarla de manera permanente y para que brinde la experiencia que requieren los usuarios claves en la red y las aplicaciones que son más gravitantes en la red. Entonces, cuando hablamos de un campus o de redes de tipo campus, podemos pensar en los distintos tipos de redes que vamos a tener implementadas en una ciudad, por ejemplo, ¿no? En las zonas industriales o de requerimiento de producción industrial, oficinas en múltiples distritos de esta ciudad, por poner un ejemplo, salas de atención a usuarios o a clientes finales, oficinas principales, sucursales, etcétera. Entonces, lo que se debe buscar o la tendencia que se debe buscar dentro dentro de las tendencias que hemos visto es que brindemos espacios de oficina más humanizados, más cálidos, que sean más estimulantes para trabajar en ellos, en donde los números y la transformación digital sean un motor también para la monetización de nuestra empresa, ser responsables con el medio ambiente, en donde se reduzca al mínimo la huella de carbono, y finalmente tener capacidades de conectividad completas, work anywhere, oficinas híbridas, estar aquí, estar en la oficina principal o estar en mi casa y tener la conectividad necesaria con las políticas de acceso que yo debo de tener esté en donde esté. Entonces, pensamos en un campus inteligente basado digamos, en lo que conocemos y pensamos en una industria, por ejemplo, o una empresa que puede tener sucursales en donde va a tener una red sencilla, donde se puede conectar a un operador de conectividad, ¿no? un proveedor de servicio de conectividad, donde puede tener uno más access points y algunos puntos de conectividad cableada. Podemos pensar también en una oficina más grande que va a ser la matriz de todas estas sucursales, en donde también vamos a tener un dispositivo que va a ser más grande, óptico-eléctrico, que va a conectar a través de fibra de repente los access points que van a dar conectividad continua a los usuarios o a los dispositivos que existan en la red y finalmente algunos puntos que requerirán ser cableados. Todas estas oficinas y todos estos puntos estarán conectados a través de una red, ya sea MPLS o de VPNs, Internet o incluso conectividad móvil hacia una red inteligente basada en software como puede ser una red SD-WAN, que llevará el tráfico, por ejemplo, a la nube en donde están mis aplicaciones, mis datos, los servicios a los que deseo acceder y finalmente una operación y mantenimiento inteligente que sea capaz de vigilar qué es lo que sucede aquí de manera proactiva. Entonces, esto es a grosso modo lo que vamos a encontrar en un campus inteligente y vamos a ver ahora qué características deben guardar un campus como este. Lo primero es que tiene que consistir en una red simplificada, una arquitectura hiperconvergente que justamente permita utilizar o maximizar el uso de recursos, en donde la experiencia sea óptima en todo momento y en todo lugar, sobre todo teniendo redes completamente inalámbricas o digamos conectadas de forma totalmente inalámbrica. Sucursales simplificadas en donde podamos tener múltiples sucursales con pocos equipos de repente, pero con una mucho mejor gestión que lo que hacemos al día de hoy. Y finalmente, una operación y mantenimiento inteligente, automatizada, predictiva, con capacidad de analizar basada en estrategias de inteligencia artificial. Vamos a hablar de estos cuatro puntos en lo que sigue en la presentación y empezamos hablando de redes simplificadas. Normalmente, cuando hablamos de una red empresarial, de manera tradicional, y lo he encontrado mucho, vemos que las áreas de TIC o de las áreas de TI lo que hacen es separar físicamente las redes, por ejemplo, de producción, las redes de los equipos o las redes que conectan a los equipos o a las cámaras, la de los usuarios, de los teléfonos,
Entonces son redes físicamente separadas, no utilizan el mismo switch y eso hace que la red sea mucho más compleja de gestionar y no se aproveche de la mejor manera. ¿Por qué mejor no llevar eso a una capacidad virtualizada en donde puedo tener todos mis equipos y todos mis equipos, absolutamente todos ellos, van a poder brindar conectividad a cualquiera de las áreas y dispositivos que yo necesite conectar en mi red y sobre ello sea capaz de virtualizar, tener redes virtualizadas de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Puedo tener el área, no sé, el área de producción, el área de oficinas, las áreas de finanzas, las áreas de recursos humanos, etcétera, diferenciadas en redes privadas que me permitan tener una mejor gestión. Yo en mi gestor lo que voy a ver es la capa física seguramente, pero sobre ello voy a tener una capa lógica y una capa virtualizada en donde voy a tener los recursos de cada una de esas redes virtuales que van a poder ser escalables a quienes le voy a dar sus propias prerrogativas y privilegios con sus propios servicios. Entonces, ya no más estar pensando en la división de las redes basadas en la capa física, sino más bien en capas lógicas virtualizadas. Lo segundo, evidentemente, tiene que ver con lo que ya había mencionado, la conectividad inalámbrica en todo momento y en todo lugar. A los problemas de conectividad e ineficiencia que podemos tener en la operación y mantenimiento, se suman también los requerimientos de seguridad de extremo a extremo. Necesitamos redes que sean capaces de darle al usuario final la experiencia de conectividad como la que se puede tener, por ejemplo, en una red cableada. O sea, la red cableada tiene que ser ahora la excepción. La red inalámbrica debe ser capaz de darle a cada usuario un mínimo de 200 megabits por segundo en el aire sin ningún problema. La operación y mantenimiento debe, como dije ya antes, debe ser capaz de optimizarse de manera permanente y generar una administración proactiva. Y finalmente debe ser capaz de brindar seguridad ya desde el mismo aire, desde la misma conectividad inalámbrica. Para esto es importante que busquemos aliados en las últimas tecnologías que se han desplegado en soluciones inalámbricas. Hace unos 3, 4 años apareció el Wi-Fi 6, que apareció siendo una tecnología de conectividad precisamente para dar una mucho mejor calidad a las aplicaciones. Se decía que era un estándar para dar conectividad a aplicaciones. 4 años después, Wi-Fi 7 surge para dar este tipo de conectividad de manera mucho mejor, cuadriplicando las capacidades que Wi-Fi 6 da, es decir, brindar 4 veces más velocidad y 4 veces más concurrencia de usuarios que el estándar anterior, que es Wi-Fi 6. Por darles algunos números, en temas de velocidad, el Wi-Fi 6 puede llegar a velocidades cercanas a los 10 gigabits por segundo, Wi-Fi 7, según el estándar, puede llegar a velocidades superiores a los 40 gigabits por segundo. Esto por estándar. En bandas de frecuencia, Wi-Fi 6 va a utilizar las bandas de 2.45, Wi-Fi 6E va a incorporar la de 6 GHz y finalmente la de Wi-Fi 7 va a seguir incorporando la banda de 6 GHz. El Perú es uno de los países que ha habilitado la banda de 6 GHz justamente para tener conectividad Wi-Fi. Esto nos da más velocidad y más concurrencia que las bandas de 2.4 y 5 juntas. Un mayor ancho de banda por tener canales mayores duplicados en cuanto a la capacidad del estándar anterior y finalmente una mejor modulación que me va a dar hasta 20% más de ancho de banda. Con esto voy a tener unas velocidades que van a casi triplicarse en relación a los estándares anteriores, 4 veces mayor simultaneidad y una latencia 5 veces menor. En el estándar anterior podíamos llegar a una latencia de conectividad de 10 milisegundos, en Wi-Fi 7 es de 2 milisegundos. Y muchos usuarios me preguntan, o muchas empresas preguntan, oye, pero ¿qué ventaja tengo yo al implementar una solución Wi-Fi 7 si mis usuarios en estos momentos están utilizando dispositivos Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6? ¿Hay alguna ventaja en Wi-Fi 7? Y la respuesta es sí. Existe un valor denominado magnitud de error o magnitud del vector de error o error vector magnitude, que principalmente lo que mide es la distancia que tiene, digamos, una señal ideal
versus lo que termina siendo la señal real del dispositivo. Mientras más grande es la magnitud, mayor será la diferencia, es decir, más alejada estará la señal real de lo que tiene que ser el valor ideal. En cada salto de estándar de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6 y de Wi-Fi 6 a Wi-Fi 7, ha habido una reducción de esta magnitud del orden de los 3 decibelios. Eso quiere decir que nos acercamos cada vez más, con cada salto en el estándar, a una señal más ideal. Esto quiere decir que podemos mantener la linealidad de la señal con una mayor potencia y a una mayor distancia. Haciendo algunos experimentos, algunas pruebas, los amigos de Tolly hicieron la siguiente prueba. Probaron equipos de tipo Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 contra access points Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7. Y lo que encontraron es que conforme se incrementaba el ancho de banda de los canales, mayor era la velocidad que el mismo dispositivo alcanzaba en Wi-Fi 7 versus en Wi-Fi 6. Es decir, un mismo dispositivo conectado a un access point de Wi-Fi 7 lograba más velocidad que el mismo dispositivo conectado a un access point Wi-Fi 6. Y lo mismo va a suceder con un terminal Wi-Fi 5 que se conecte a un access point Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7. De repente, ahí no hay tanta diferencia, pero en los dispositivos Wi-Fi 6 que se conectan a un Wi-Fi 7, sí la vamos a ver. El incremento está entre el 20% de rendimiento hasta 60% más rendimiento en Wi-Fi 7 sobre Wi-Fi 6. O sea que sí existen ventajas para los usuarios finales utilizando esta tecnología. Sobre esto también mencionamos hace un momento el tema de la seguridad. El tema de la seguridad implica proteger los datos de los usuarios, proteger la capacidad que pueda tener un usuario de conectarse a una red pública y hacer una transacción bancaria sin el miedo de que puedan robar los datos, pueda vulnerarse su privacidad. Entonces, esto se logra, por ejemplo, con soluciones como MACsec desde el mismo access point, en donde yo puedo conectar el access point hacia el switch y establecer un nivel de encriptación basado en MACsec que me pueda brindar seguridad de enlace de extremo a extremo desde el access point hasta el switch al cual se va a conectar. Y lo mismo tiene que suceder en la conectividad inalámbrica. Existen soluciones en las que yo puedo tener conectividad de datos de un usuario autenticado en la red y los usuarios que no son parte de esa red, que quizás quieran meterse para hacer daño, no van a recibir un lóbulo de datos de conectividad de datos, sino van a recibir ruido, es decir, no van a poder integrarse, conectarse a la red, sino que van a ser desalentados a través de lóbulos de ruido que digamos, los van a mantener ciegos en esa red en donde el usuario final, el usuario objetivo, el usuario que sí tiene que conectarse a esa red, puede navegar con tranquilidad. Parte de la solución también implica garantizar la experiencia sobre aplicaciones clave. Como mencionamos, cada vez son más las aplicaciones de audio y de video que requieren más velocidad en nuestra red. Por eso mismo es que se deben implementar soluciones en donde se pueda garantizar el ancho de banda en el recurso para aquellas aplicaciones que resulten claves para mi operación. Pueden ser aplicaciones de tipo transaccional o aplicaciones de tipo audio y video, en donde yo voy a reservar un ancho de banda dedicado a estas aplicaciones que deben ser identificadas en mi flujo de red, de modo tal que estas aplicaciones puedan gozar de un ancho de banda ideal para que los usuarios puedan usarlas, mientras que el resto de aplicaciones tendrán que utilizar el resto del ancho de banda. Con esto logramos tener múltiples audioconferencias o videoconferencias en un campus sin congelamiento de señal y sin incidentes de conectividad de los usuarios. Y así como brindamos garantía de experiencia a nivel de aplicaciones, también lo brindamos a nivel de usuarios VIP. Es conocida el caso de usuarios que se quejan porque están yendo con su laptop, por ejemplo, a una reunión de una sala a otra y de repente pierden conectividad. Estos usuarios o están
en una sala como esta de repente, y hay un dispositivo que puede ser, porque un usuario no necesariamente es una persona, sino un dispositivo, y podemos tener una pantalla inteligente, y esa pantalla inteligente está recibiendo señal inalámbrica para transmisión de una videoconferencia, pero resulta que el ancho de banda que recibe esta pantalla es insuficiente porque el resto de usuarios en el área, como podríamos ser nosotros, está haciendo uso de la misma y no se ha reservado un ancho de banda necesario para esta pantalla. Para eso lo que se tiene que hacer es identificar a estos usuarios o estos dispositivos que son esenciales en mi red y dedicar un canal exclusivo para ellos, digamos, así, a modo de una carretera, un canal dedicado solamente o un carril dedicado solamente a estos dispositivos, de modo tal que puedan gozar de un ancho de banda necesario para que puedan conectarse como deben conectarse. Lo mismo va a suceder en la señal inalámbrica. Podemos identificar a estos usuarios y tener una potencia de señal mayor hacia ellos versus al usuario común que de repente no recibirá tanta señal. Y lo mismo tiene que suceder en la operación y mantenimiento, en donde seamos capaces de identificar cuál es la ruta del usuario, es decir, desde el punto en el que se conectó hasta el lugar al que debe llegar, cuáles son los dispositivos por los cuales ha pasado y cuál es el estado de estos dispositivos, por si hay alguno que está generando algún nivel de lentitud en la conectividad y poder tomar medidas al respecto. Muy bien, hemos hablado de redes simplificadas, hemos hablado de tecnología inalámbrica que privilegia la seguridad y la experiencia de usuarios y de aplicaciones, y ahora vayamos a aplicar esto a las sucursales. Tenemos una red LAN que funciona bastante bien, pero luego viene el siguiente problema, la conexión hacia la red WAN, hacia el servicio de banda ancha, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos dicho, oye, está retrasado la conexión al internet o a la nube, no es como lo que debe ser, tenemos que contratar más ancho de banda, y más ancho de banda, y más ancho de banda. Los números que se muestran aquí son números a nivel de lo que se maneja en China. En un campus LAN de 18.000 access points, con un ancho de banda esperado de 100 megabits por segundo por usuario, el costo de un servicio de conectividad en 5 años podría ascender hasta 140 millones de dólares. Es un costo muy alto para un recurso que es caro, como una VPN, por ejemplo, ¿no? O un internet de alta velocidad. Muy bien, tengo la conectividad y también voy a tener problemas seguramente. O necesito que se implemente un servicio porque el día de mañana tengo una videoconferencia o tengo algún tipo de servicio que requiere que el ancho de banda sea mayor al que tengo contratado. Llamo al operador y el operador no te va a responder de inmediato, sino que se va a tomar 2, 3, 4 días en implementarte el servicio de acuerdo al SLA que se tenga contratado. Pero yo lo necesito mañana. Entonces, la respuesta del operador o la agilidad y la flexibilidad que pueda tener para manejar esta red es muy importante. Y finalmente, cómo acceder a una red pública de manera segura y de manera centralizada, ¿no? Una vez más ancho de banda. ¿Qué tal si en lugar de eso somos capaces de tomar lo mejor de la conexión a Internet, que de repente no es tan cara, y balancear el tráfico contra las VPNs? ¿Qué tal si en lugar de depender del operador, yo soy capaz de gestionar mis enlaces y crear, abrir y cerrar los servicios que necesita manejar? ¿Qué tal si en lugar de solamente incrementar el ancho de banda, puedo manejar un equilibrio entre seguridad y ancho de banda? Todo esto se puede trabajar a través de estándares como el SD-WAN o arquitecturas como SD-WAN o WAN definidas por software, que son redes autoconstruidas de alta calidad, en donde se puede migrar de mejor manera los servicios a la nube en las redes empresariales y en las sucursales empresariales. Mucho del tráfico que al día de hoy se genera en una empresa entre redes LAN y redes WAN se ha incrementado en los últimos 7 años, teniendo la mayor cantidad de tráfico en la WAN. Es decir, el 80% del tráfico que vamos a manejar es de salida hacia la nube, hacia Internet, hacia un centro de datos, no tanto dentro de la LAN como sí fuera de la LAN. También se han
digamos, ha habido una importante evolución en las tecnologías de conectividad y es cada vez mayor la inversión que se hace en el mercado de tecnologías de tipo SD-WAN. Entonces, estamos llegando a una era, como la era de SD-WAN, en donde necesitamos tener mucho más flexibilidad en nuestra conexión hacia la WAN. ¿Y qué es el SD-WAN? ¿Cómo lo define Gartner? En principio, una arquitectura o una red de SD-WAN es aquella que pueda manejar múltiples enlaces híbridos, una VPN de un operador, ¿no? Una MPLS, conexión a Internet, una conexión inalámbrica, de manera, digamos, resumido, centralizada en un mismo equipo, en donde yo puedo hacer un ajuste dinámico hacia qué medio estoy conectado y balancear mi tráfico entre estos medios de acuerdo a las políticas que yo he implementado. Tiene que tener la capacidad de gestionarse de manera sencilla y provisionarse servicios de manera ágil, y debe tener capacidad de implementar VPNs y servicios de valor agregado de una manera mucho más ágil. Y ojo que esto no es lo mismo que simplemente tener una conectividad hacia Internet y otra hacia una VPN. No es solamente eso. Una condición elemental para decir que tenemos una red SD-WAN o SD-WAN es tener un controlador, es decir, llevar la inteligencia de la red WAN hacia un punto de control en el cual yo como usuario o como personal de ingeniería de TI sea capaz de distinguir qué es lo que está sucediendo en mis redes, generar políticas de tráfico en donde el tráfico más importante lo voy a pasar por la VPN y el tráfico que no sea tan crítico lo puedo pasar a Internet, o hacer cambios de acuerdo a las políticas que yo genere, y puedo tener una mucho mayor flexibilidad para la creación de servicios. Eso es una condición básica para SD-WAN. Y evidentemente, si tenemos una gestión unificada en donde yo puedo trabajar la conectividad SD-WAN y además la capa de LAN que hemos descrito hace algunos slides, tanto mejor, porque voy a tener la gestión unificada, centralizada en un solo dispositivo. No voy a tener más de una pantalla viendo qué es lo que está pasando en cada porción de la red, sino que en una sola pantalla voy a poder verlo todo. La posibilidad de hacer un provisionamiento mucho más rápido, de tener una visibilidad e implementación mucho más rápida de la red y tener una capacidad predictiva de lo que sucede en mi red. Es decir, yo puedo predecir o debería ser capaz de predecir cuál es el ancho de banda o cuál es la tendencia de uso de mi ancho de banda en mi red y qué maneras tengo para optimizarla. Esto se traduce en una gestión eficiente, ¿no? Y no solo eso, ser capaz de reconocer problemas en la red sobre la cual yo ya no tengo control. Por ejemplo, yo tengo conexión hacia la salida de la red, pero de repente el operador mismo empieza a experimentar problemas de pérdida de paquetes dentro de su misma red. Eso yo no lo puedo controlar, es un servicio que tengo contratado, pero yo no lo puedo controlar. ¿Qué tal si introduzco soluciones de redundancia de paquetes de modo tal que, pese a tener, por ejemplo, pérdidas en medio de la red, yo sea capaz de seguir teniendo una calidad de video sin congelamiento gracias a los paquetes redundados que puedo pasar? Eso también se debe poder hacer en SD-WAN. Tener la capacidad de saber cómo está llegando la señal al punto de destino y en función de eso retroalimentar, de modo tal que si tengo pérdida de paquetes pueda redundarlos y suplir esa pérdida en medio con esos paquetes redundados. Lo mismo va a suceder con las calidades de servicio adaptativas, de acuerdo a determinadas aplicaciones y en las cuales yo puedo identificar aplicaciones y generar políticas de conectividad en función de estas aplicaciones. Y finalmente, optimizar la conectividad hacia los servicios en la nube. También debería ser capaz de identificar cuál es el estado de conectividad en mis proveedores de conectividad y en función de eso distribuir mi tráfico. Por ejemplo, si me quiero conectar a tal o cual nube, hacerlo por tal o cual medio de salida que tenga. Finalmente, la operación y mantenimiento inteligente siempre tendrá que estar basada, esa es la tendencia ahora, basada en una administración basada en redes definidas por software. Justamente las redes definidas por software son justamente lo que hemos definido en el SD-WAN, una arquitectura cuyo objetivo es centralizar la administración, llevar la inteligencia de la red hacia un punto centralizado que sea amable, que sea gráfico, que sea sencillo
de entender para el operador de la red, a través del cual él pueda distinguir qué tipo de aplicaciones voy a utilizar, qué tipo de usuarios les tengo que dar conectividad, qué tipo de servicios voy a brindar. Configure todo eso en esa interfaz gráfica sencilla, intuitiva, y sea este controlador el que permee todas esas configuraciones y esos requerimientos al resto de la red. Se acabó esto de ir equipo por equipo y hacer las configuraciones uno por uno, incrementando mi uso de recursos, de tiempo e incurriendo en fallas. Actualmente, sin embargo, lo que notamos es que algunas empresas pretenden o buscan distinguir los tipos de SDN diferenciados cuando en realidad tendría que ser un SDN unificado en múltiples departamentos, ¿no? De modo tal que se pueda tener efectivamente una gestión centralizada realmente de mi empresa, de modo tal que yo pueda tener una visión total de lo que está sucediendo al margen de la cantidad de sitios que esté gestionando, ya sea hacia la LAN o hacia la WAN. Y para esto el mapa digital es muy importante. ¿Qué es el mapa digital? Es una interfaz gráfica que me permita ver dentro de la misma interfaz la red física, la red lógica, mis usuarios, mis dispositivos y las aplicaciones que se están corriendo sobre la misma red. Todo dentro de una misma pantalla para yo poder tener la capacidad de corregir los problemas que pudieran aparecer y optimizar la red en donde haya que optimizarla, teniendo la visibilidad completa de todo lo que sucede en mi red. Esto permite tener una imagen visible de la experiencia de las aplicaciones de los usuarios, la demarcación de los errores en segundos y la optimización de la red en un solo clic. Vamos a hablar un poquito más de la optimización, sobre todo de la optimización en las redes inalámbricas, lo cual es algo importante. La experiencia del usuario es algo muy importante, lo hemos mencionado muchísimo, y debemos ser capaces de reconocer a estos usuarios que requieren, o estos dispositivos que requieren tener una conexión a prueba de fallas, en donde yo pueda garantizar a través de KPIs o elementos de performance o indicadores de performance cómo le está yendo a este usuario al momento de conectarse a la red. Si alguno de esos indicadores se mueven, la plataforma de gestión debe ser capaz de indicármelo, capaz de decirme tienes que corregir acá y yo ser capaz de arreglar esos problemas antes de que signifiquen un problema para el usuario. La reproducción del tiempo real del viaje del usuario, como dijimos, si yo me conecto al access point tal y llego a la base de datos tal, yo debo ser capaz de ver a través de qué dispositivos ha transitado este usuario o el tráfico de este usuario, de modo tal que pueda tener una visibilidad completa de qué es lo que está haciendo en la red y qué problemas podría tener al momento de que se accede a la red. Y finalmente, la localización de problemas de conectividad a nivel de minutos de forma intuitiva, de forma automatizada, a través de protocolos de telemetría que recaban información de la red, se mastican dentro de motores de inteligencia artificial y proponen una serie de alternativas para optimizar la red y para corregir errores en tiempo real. Y esto tiene que ver justamente con la optimización de la red. Muchas veces nosotros hacemos un diseño de red, pero este no es lo que tendría que hacer porque de repente la arquitectura del lugar no es lo que esperábamos o hay puntos de interferencia con los que no contábamos. En fin, las razones pueden ser variadas. Lo que nos queda es hacer una calibración tradicional que podría tomar tiempo y que después de todo, al cabo de cierta cantidad de días, semanas o meses, va a volver a requerir otra calibración, o la posibilidad de tener toda esta información en una sola plataforma que sea capaz de leer cuál es el estado de la red inalámbrica, compararla con un fiel o una red idónea y a partir de esa comparación proponer cambios en la red inalámbrica de modo tal que ésta esté optimizada de manera permanente todo el tiempo, brindando la mejor conectividad a los usuarios y el mejor ancho de banda que pudieran tener. Es decir, tener herramientas en la operación y mantenimiento que me permitan optimizar la red de manera permanente sin necesidad de estar haciendo calibraciones manuales que no van a tener tanta duración en el tiempo, ni van a ser tan efectivas.
Y para terminar, algunos valores que permiten que podamos identificar todo esto y podamos tener soluciones que sean una respuesta justamente a las necesidades de nuestros clientes. Hemos hablado mucho de Wi-Fi, somos uno de los principales vendors, ¿no? Fabricantes de este tipo de tecnologías. Entre el Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 hemos visto cómo se han incrementado las ventas, no solo de las nuestras en general, de este tipo de soluciones de este estándar, y Wi-Fi 7 es una tecnología que va en franco incremento de ser adquirido en el mercado. De hecho, también somos uno de los principales contribuyentes de los últimos 3 estándares de tecnología inalámbrica Wi-Fi. Desde el Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 hemos terminado siendo principalmente el principal contribuyente en la creación del estándar de Wi-Fi 7. Gartner, de hecho, también nos ubica dentro de del cuadrante mágico de líder desde el año 2002 hasta la fecha. De hecho, hemos estado en Gartner ya desde hace algunos años, desde el año 2012, hace más de 12 años. Sin embargo, a partir del año 2022, Gartner nos ubica en el cuadrante de líderes, siendo esto una respuesta del mercado ante la confianza de nuestras soluciones de conectividad cableada inalámbrica repotenciadas con soluciones de inteligencia artificial y machine learning. No solamente las soluciones de wireless LAN son las que, digamos, son reconocidas en el mercado, sino otras soluciones de tipo routing, switching y seguridad en red son también reconocidas en el mercado fuera de Estados Unidos. Claro, no nos quieren mucho ahí, pero en el resto del mundo sí reconocen este tipo de, esta parte del amplio mercado, del amplio portafolio de soluciones de Huawei. Los Customers Choice también nos dan muy buenas respuestas en relación a lo que los usuarios y los clientes comentan sobre nuestras soluciones. Y de hecho, quizás la principal experiencia que Huawei puede presumir en relación a las implementaciones de campus inteligentes son los propios campus de Huawei. Huawei es una empresa que está presente en más de 170 países en el mundo, lo cual que albergan a más de 190.000 empleados, lo cual implica redes de campus inmensas con en muchas oficinas, muchísimas salas de conferencia, muchísimas videoconferencias y muchísimo tráfico de red. Entonces, justamente nuestras oficinas están principalmente conectadas de forma inalámbrica con una serie de dispositivos. Tenemos alcances globales de servicios de extremo a extremo y la gestión de esto debe ser bien pesada, pero está sumamente simplificada con las plataformas y las herramientas de las que hablamos. Y justamente privilegiamos el uso de determinadas aplicaciones que son claves para nuestro, digamos, nuestro día a día en nuestra red, ¿no? Y parte de estas soluciones, digamos, como usuarios finales, son justamente los Idea Hub. Si ustedes salen al hall aquí, van a encontrar muchas de estas pantallas inteligentes que van a tener muchísimos usos. No solamente el de ser una pantalla inteligente, sino también una sala de reuniones en sí misma, con capacidades digamos, de múltiples entornos educativos, de oficina, en salas, showrooms de demostración, entre otras cosas, ¿no? Salas de reuniones. Tenemos una serie de soluciones desde las más básicas hasta las más avanzadas con tecnologías como Bring Your Own Meeting, la posibilidad de tener el manejo de las reuniones en el dispositivo, en la pantalla inteligente y también en el dispositivo inalámbrico. Es decir, yo puedo desde mi PC o desde mi tablet o de mi celular manejar la reunión y viceversa, ¿no? Conectividad Wi-Fi 6 directamente, basta con descargar un aplicativo en el dispositivo y ya puedo conectarme directamente a la pantalla sin la necesidad de más cosas. Y finalmente, capacidades de generar conferencias en alta resolución en la nube a través de los servicios de conectividad, bueno, o de videoconferencia en la nube que Huawei ofrece. Algunos casos emblemáticos, digamos, a nivel de la región.
a nivel gobierno, justamente en el Palacio Presidencial de Brasil, que es sede, bueno, del Poder Ejecutivo, en Brasil justamente hicimos todo un upgrade de la red de campus, que pasó de ser una red que traficaba velocidades de 100 megabits por segundo al orden de los gigabits por segundo en el aire, ¿no? Principalmente mejorando la experiencia en aplicaciones justamente de audio y video y en la operación y mantenimiento de la red, ¿no? Y esto es un poco, esto es lo que Huawei puede hacer por ustedes, ¿no? Básicamente, la construcción entera de lo que puede ser una red de conectividad campus de extremo a extremo, desde la parte de acceso inalámbrico, pasada por la parte de conmutación, la conectividad hacia la WAN y finalmente la operación y mantenimiento transversalmente asegurado con soluciones de seguridad, firewall de siguiente generación, soluciones de antivirus que te permitan generar una plataforma multiservicios totalmente inalámbrica, segura y totalmente inteligente para la operación y mantenimiento. Eso es lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Tienen ahí un QR con mi WhatsApp por si alguno desea comunicarse con nosotros y saber un poquito más de nuestras soluciones. Han sido ustedes un público muy amable. Les agradezco mucho. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.